mí un gran honor, perdón, es para mí un gran honor de hablar con vosotros, de estar aquí en la primera sesión de esta serie de conferencias. Voy a hablar ahora y pedir un poco de perdón porque es yo he escrito esta charla en español, yo mismo sin que nadie lo haya corregido, así que si hay alguna fallo en el texto, yo muy agradecido de sentirme corregido después. Otra cosa es que de vez en cuando voy a aparecer como si estoy mirando al techo, es que leo con los bifocales y así, es a veces para que el texto parezca más claro para mí. Entonces ahora comienzo. Una investigación sobre la emoción en las obras de Jenofonte se topa con varios problemas desde el principio. Primero, el hecho es que las emociones desempeñan un pequeño papel en la obra de Jenofonte. Sin duda, menciona lo que reconocemos como emociones, como la ira y el miedo en el curso de sus escritos, y tal vez uno pueda extrapolar de ciertas escenas, emociones que Jenofonte esperaba que los lectores reconocieran o experimentaran. Pero parece que no tiene un término general que corresponda a emotion en inglés o a emoción en español, por lo que es difícil saber si al seleccionar una serie de términos como objeto de nuestra investigación, no le estamos imponiendo una clasificación que es ajena a su propio sentido de la psicología humana. Si, además del miedo y la ira, incluimos entre las emociones, por ejemplo, la vergüenza y la piedad, podríamos encontrar autorización en la discusión de Aristóteles de los Pathé en el segundo libro de su Retórica, aunque no se incluyan esos sentimientos entre muchos inventarios modernos de las emociones. Falta piedad, misericordia, por ejemplo, en muchísimas. De nuevo, debería considerarse el deseo como una emoción. ¿Qué pasa con la felicidad y la tristeza o el desaliento que juega un papel relativamente importante, como vamos a ver, en las narraciones de Jenofonte? O el placer y el dolor. Estos pueden ser considerados como sensaciones, aestheses, más que como parte, si suponemos que Jenofonte reconoció tal distinción que reconoce Aristóteles, por ejemplo. En su estudio de la emoción y la persuasión en la Ciropedia, por ejemplo, Melina Tamiolaki, una muy buena investigadora, se enfoca en filia, amor o amistad, el pis, que ella añadice como esperanza, expectativa, zonos o envidia, y hedoné, es decir, placer. Esas diferencias son importantes para una discusión de la relación entre virtud y emoción. Por ejemplo, si la encrateia, comúnmente reconocida como una virtud principal en Jenofonte, consiste en el dominio del placer o del deseo, por ejemplo, sexual, entonces, dependiendo de si las clasificamos como emociones, las emociones tendrán todo o nada que ver con la virtud, o al menos con esta virtud. Una dificultad adicional es que Jenofonte tiene un vocabulario rico, a veces considerado como un defecto, en la medida en que contamina con las palabras de otros dialectos, lo que se considera ático puro. Como señala Melina Tamiolaki otra vez en su estudio de las emociones en las helénica, y la cita ahora las palabras, la helénica contiene una gran variedad de términos que expresan insatisfacción, malestar o angustia. Entre estos, ella enumera, y ahora las palabras griegas, aganacto, azumia, vamos a volver a azumia, aniomai, actomai, dusgeraino, jalapaino y jalapos ferro.
Ella, es decir, que Tamiolaki observa además que Dusgeraino es una peculiaridad de Jenofonte y agrega que Aniomai está ausente en Tucídides, mientras que Aganactó y Azumó no están atestiguados en Heródoto. Bueno, entre otras peculiaridades lingüísticas. Tamiolaki comenta además que la misma tendencia hacia la variación se puede observar también en el vocabulario de la alegría, asumiendo que la alegría o la insatisfacción, al revés, pertenecen a la misma esfera semántica en los escritos de Jenofonte que el miedo y la ira. Yo hago una pausa un momento para explicar que estoy pensando, si hablamos de las emociones, si hay una clasificación de sentimientos en Jenofonte que corresponde a nuestro concepto de una emoción. El problema es de no equivocarnos en atribuir a él las mismas categorías de los sentimientos que para nosotros nos parecen como naturales e universales. Al menos desde la obra fundamental de Bruno Snell, y no me refiero a su famoso descubrimiento de la mente, como más bien a su anterior, la expresión del concepto del conocimiento, voy traduciendo el título en alemán, en la filosofía presocrática, y analiza en estos contextos Sofía, Gnome, Synesis, Historia, Mathema, Episteme. Se publicó en el año 1924, era basado este libro en su disertación. Bueno, desde este momento hemos sido conscientes de lo resbaladizo que es identificar las estructuras mentales en culturas distintas a la nuestra. En una situación así, en que tenemos buenas razones para andar con cuidado, me parece que el antiguo procedimiento filológico de centrarse en las palabras es nuestra guía más segura, al menos al principio. Entonces, cuando se trata de ira, miraré en primera instancia a orge, considerándolo como una representación de una emoción, pero sin hacer más suposiciones sobre su conexión con otros términos. La primera, entonces vamos a empezar con orge y luego vamos a otro. La primera mención de orge o ira en la Anábasis de Jenofonte se encuentra cuando las fuerzas griegas, todavía al servicio de Ciro, llegan a la ciudad de Tarso en Cilicia, donde el rey de Cilicia, Suenesis, tenía su palacio. Los habitantes, a la llegada de los griegos, abandonaron la ciudad junto con su rey por una posición segura en las montañas, dejando atrás a los comerciantes para que vendieran cosas a los griegos. Mientras cruzaban las montañas, dos compañías de hoplitas griegos, al mando de Menón, fueron masacradas. El propio Jenofonte no está seguro de las circunstancias. Según algunos, dice, fueron abatidos por los cilicios mientras iban saqueando las ciudades, pero otros dicen que se quedaron atrás del resto del ejército y fueron asesinados mientras deambulaban en busca del camino. Unos 100 hombres en total. Cuando los demás alcanzaron, los griegos, saquearon Tarso, la ciudad, y el palacio, enojados, y la palabra es orgizomeno, de orgue, por la destrucción de sus compañeros soldados. Jenofonte no ofrece ningún comentario sobre su acción. La narración avanza, ya que Ciro convoca a Sueneses, el rey, y hay un intercambio de regalos entre los dos, y presumiblemente no pensó que alguna explicación fuera necesaria. Aunque los griegos, tengo que cambiar una letra aquí, aunque los griegos fueron los invasores, presumiblemente consideraron a la acción de los tarsos como una especie de emboscada ilegítima. Esto despertó su ira, por lo que buscaron venganza, infligiendo destrucción a la ciudad.
El escenario habría sido familiar para los lectores de Jenofonte. A principios de la guerra de Peloponeso, la ciudad de Mitilene decidió retirarse de la alianza ateniense. Los atenienses respondieron conquistando la ciudad y votaron a favor de castigar a los mitileneos, matando a todos los habitantes varones adultos y reduciendo a las mujeres y a los niños a la esclavitud. Al día siguiente, el pueblo ateniense, consternado por tan severo juicio, convocó a una segunda asamblea para reconsiderar la sentencia, y este es el debate que registra Tucídides. Cleón, famoso Cleón, defendiendo la decisión anterior, afirmó: estoy asombrado de aquellos que se han propuesto de nuevo discutir sobre los mitileneos, provocando así un retraso de tiempo que es más bien ventajoso para quienes nos hicieron daño o nos trataron injustamente, dice Cotton, porque el que sufrió procede contra el que actuó con una ira menos intensa, mientras que la retribución más cercana a lo sufrido está bien igualada y logra mejor la venganza. La retórica aquí no es exactamente la misma que la de Jenofonte, si es que su simple declaración puede considerarse retórica en absoluto. Cleón considera que la ira es la respuesta adecuada a las malas acciones y afirma que su objetivo adecuado es la venganza. Esto está en línea con la definición de orgé, de la cólera, de Aristóteles en la retórica, como un deseo de venganza. Aunque en este contexto restringe Aristóteles el tipo de ofensa que despierta la ira a desaires. En la Ética a Nicómaco, sin embargo, admite Aristóteles que la ira también es una respuesta a una injusticia o un mal percibido. Una opinión compartida por Teofrasto y los estoicos. Jenofonte no habla de injusticia. Es difícil pensar que aquellos cuya tierra está siendo saqueada estén los injustos, o de venganza. La acción de los soldados es simplemente una respuesta al daño que se les ha infligido. Podemos inferir entonces que los soldados de Menón creían que estaban justificados para saquear a Tarso debido a la traición de los cilicios y que Jenofonte aprobaba sus acciones. A modo de contraste, podemos considerar un pasaje bien conocido de los Helénica de Jenofonte, en el que Jenofonte describe cómo el general dirigió sus tropas contra una ciudad en un ataque de ira, ordistes, con el resultado de que él mismo fue asesinado y sus hombres masacrados. Jenofonte afirma que los amos ni siquiera deben castigar a los esclavos con ira y que al hacerlo con frecuencia sufren más daño del que infligen. Jenofonte explica: atacar a los oponentes con ira y sin juicio, brome, es un completo error, porque la ira es sin previsión, pero el juicio busca tanto evitar el daño a uno mismo como hacer daño a los enemigos. El evento tuvo lugar en 381 durante la guerra entre Esparta y Olinto. El espartano Teleuteas estaba enojado porque la caballería olintia había matado a más de 100 espartanos, por lo que los atacó apresuradamente, con el resultado de que sus fuerzas fueron derrotadas y él mismo fue, como he dicho, asesinado. Con respecto a este pasaje, Paolo Tucci, en un buen artículo, comenta: Jenofonte, que es un retratista sutil y sensible, sugiere así que las pasiones irracionales deben evitarse en los momentos clave de la toma de decisiones. Dentro, sigue él, de Tucci, de este marco helénico, este pasaje que estamos considerando es particularmente relevante porque se refiere a un caso en el que orgé,
la ira produce una acción violenta y hace evidente la perspectiva teórica de Jenofonte sobre las malas consecuencias de la ira. Las decisiones tomadas bajo la influencia de orgueil son peligrosas porque la mente está borrada por una pasión irracional. Fin de cita. ¿Cómo vamos a evaluar la ira de las tropas de Menón a la luz de la reflexión de Jenofonte en este pasaje? Tucci sostiene que en los helénica, orgueil es una emoción, lo cito, otra vez le cito las palabras, orgueil es una emoción negativa en la medida en que lleva a los hombres a actuar de manera irracional. Tiene que ser restringido y, de lo contrario, tiene consecuencias graves. Pero también señala Tucci que orgueil puede incluso ser una reacción comprensible y justificable ante algo que es injusto. En el último caso, orgueil no sería negativo en sí mismo, sino con la condición de si provocara una respuesta bien pensada y no emocional. Now, eso es curioso, que orgueil provoca una reacción no emocional. Una conclusión que se mantiene en términos generales, según Tucci, para todas las obras de Jenofonte. ¿Estuvo bien pensada la respuesta de las tropas de Menón entonces? Antes de abordar esta cuestión, podemos señalar que una visión crítica del actuar bajo la influencia de orgueil se expresa también en Tucídides, en la respuesta de un tal Diódoto, que por lo demás es desconocido, al discurso de Cleón a favor del exterminio de los Mitileneos. Diódoto, lejos de culpar a quienes desean revisar el decreto sobre los Mitileneos, sostiene que, y cito, hay dos cosas que se oponen más al buen consejo, a saber, la prisa y la ira. De estos, uno suele ir acompañado de la necedad y otro de ignorancia y superficialidad de juicio. Diódoto sostiene que la cuestión crucial no es si los mitileneos hicieron daño a los atenienses, sino que castigarlos de esta manera extrema beneficia a Atenas. Dado que es más probable que el decreto endurezca la resistencia que disuadir las rebeliones, el curso de acción sensato es moderar la pena. Al final prevaleció la opinión de Diódoto y solo fueron ejecutados los líderes de la revuelta, unos 1000 individuos. Diódoto no niega que los mitileneos estén equivocados y por tanto que la ira de los atenienses esté justificada. Argumenta más bien que en el presente caso el bien y el mal no son las consideraciones pertinentes. En el siglo siguiente, Aristóteles parece haber formalizado la distinción, distinguiendo entre tres tipos de oración: forense, relacionada con los juicios en los tribunales; deliberativa, que se adapta a los debates políticos en la asamblea; y epidíctica, o piezas de exhibición, que están destinados a elogiar o a veces culpar a las personas. Aristóteles observa: el fin del hablante deliberativo es el expediente o el dañino, porque el que exhorta recomienda un curso de acción como mejor, y el que disuade lo desaconseja como peor. Todas las demás consideraciones, como justicia o injusticia, honor o deshonra, se incluyen como accesorias en referencia a esto. La justicia y la injusticia son competencia del orador forense, mientras que el elogio y la culpa pertenecen a la oratoria epidíctica. Aristóteles agrega que los hablantes de cualquier género de oratorio, de cualquier género de retórica, pueden conceder otros puntos, pero un hombre enjuiciado nunca admitirá que el acto es injusto, y de manera similar, el orador deliberativo nunca admitirá que está recomendando lo que no es conveniente o disuadiendo a lo que sí es útil.
Entonces, eso es lo más centrado. A menudo no le importa mostrar que la esclavitud de los pueblos vecinos, incluso si no han hecho daño, no es un acto de injusticia. Todavía estoy citando las palabras de Aristóteles. Y entonces puedo justificar sencillamente por la ventaja o desventaja meter a la esclavitud a pueblos vecinos, porque en la retórica deliberativa que estamos pensando delante de la asamblea no es cosa de justicia ni injusticia, es solo de ventaja. Por tanto, la crítica de Diótito no es exactamente análogo al caso de Jenofonte, ya que contempla la deliberación en la asamblea más que la acción en el campo de batalla. Sin embargo, ninguno de los dos niega que la ira pueda estar justificada. Lo que ambos advierten es el peligro de actuar apresuradamente por el impulso que genera la ira. Cuando uno está enojado, puede ignorar aspectos de la situación y de la propia respuesta que son potencialmente contraproducentes o que lo exponen a daño. Es decir, la ira impide el buen juicio o gnome. Pero eso no significa que la ira deba descartarse o que uno debe ser insensible a ella. La ira es una respuesta adecuada a las malas acciones, razón por la cual creo Jenofonte no argumenta que necesita ser controlada o dominada de la forma en que deben ser los deseos. El lenguaje de encratea y sofrosune no se emplea en relación con orge. Estas virtudes se ejercen sobre los deseos, que no son suscitados por las ofensas morales, sino por el placer, como afirma Jenofonte en las Memorabilia, y Aristóteles expone con su habitual precisión. El propio lenguaje de Jenofonte da así una buena razón para distinguir entre orge, por un lado, y placeres o hedonai por el otro, en lo que respecta a su naturaleza y su relación con las virtudes. La ira responde a la injusticia y con razón. Es una respuesta cognitiva en este sentido, incluso si no siempre puede ser la mejor guía sobre cómo uno debe responder a la ofensa. El autocontrol, la encratia y la moderación están asociados con placeres y deseos, que es su función dominar. Bien podemos etiquetar orge una emoción usando el término pathos en la forma restringida que hace Aristóteles en la retórica. Sin embargo, es mejor que no se incluyan en esta categoría el placer y el deseo o la epithumia. Ahora voy otra vez a parar un momentito para enfatizar el punto aquí, que el placer, si vamos a pensar en el placer se controla por la encratea, es autocontrol. Y Jenofonte no usa ese concepto, no apela a este concepto de autocontrol en relación con la cólera o la ira. Es distinta, es una combinación, las virtudes o llamadas virtudes, si hablamos de la encratea como una virtud, que en sí es problemático, pero si lo hacemos, entonces esa es una virtud que corresponde a un tipo de sentimiento, los deseos y los placeres. Otro tipo de sentimiento se interpreta en otra manera y así las distinciones entran en la clasificación de esos sentimientos o respuestas. Ahora sigo con el texto. En la Anábasis, Jenofonte explica que el general espartano belicoso y bastante temperamental, Clearco, era un buen comandante a pesar de su carácter, ya que su manera de exigir obediencia era de castigar severamente. A veces, dice Jenofonte, castigaba con ira, orge, aunque ocasionalmente se arrepintió, pero otras veces lo hizo con prudencia, gnome, otra vez este contraste, para inculcar disciplina en el ejército. Podemos ver
la misma tensión o conflicto en Teofrasto. Por un lado, se la cita por Estobel, se lo cita por su advertencia contra la idea de actuar con ira. Ahora cita la selección de Teofrasto, el fragmento. Los sabios no deben hacer nada con orgullo, porque el brío o el temple, sumos, es irracional y nunca actúa con previsión, sino que, intoxicado por la contienda, actúa al azar y por impulso. Por lo tanto, no debes vengarte de inmediato de los errores, ya sean de esclavos o de otros, para que siempre puedas hacer lo que mejor parece a la razón y no lo que le guste al brío. Por lo tanto, no te causarás dolor a ti mismo al dañar a otros. Vemos aquí los mismos conceptos con que estamos hablando, porque vengarse haciéndose daño es tanto pagar una pena como imponerla. Por lo tanto, uno debe buscar defenderse a sí mismo sin prisa, en lugar de castigar al enemigo rápidamente, pero sin provecho para sí mismo. Y sin embargo, Séneca puede acusarle precisamente a Teofrasto de justificar la ira contrariamente a los principios de la escuela estoica. Cito ahora el pasaje de Séneca. Entonces, ¿qué? Se puede preguntar. ¿Un buen hombre no se enoja si ve a su padre asesinado o a su madre violada? Y contesta Séneca, porque es como un diálogo consigo mismo, como hace con frecuencia en las cartas, no se enojará, pero los vengará. Aquí la distinción entre la venganza y la ira que combinan naturalmente como en el análisis de Aristóteles. Los protegerá a su padre y su madre. Entonces otro contesta, buenos hombres se enojan por el daño hecho a los suyos. Y contesta Séneca en su propia voz, cuando dices eso, Teofrasto, buscas despreciar las máximas más firmes y dejando atrás al juez, te diriges a la multitud. Debido a que todo el mundo se enoja cuando le suceden tales cosas, tú piensas que la gente juzgará que lo que hacen ellos debe hacerse, porque prácticamente todo el mundo juzga que la emoción que conoce personalmente es justa. Esa es la respuesta de Séneca a Teofrasto, como él conoció su tratamiento. Para volver a Jenofonte, podemos considerar un pasaje notable en los Memorabilia, donde Sócrates está discutiendo las cualidades de un buen líder con un hombre que ambiciona ser un general. Sócrates dice, un buen general se ocupará de tirar de sus caballos a tantos enemigos como pueda. Y el interlocutor dice, esto también es mejor, porque estamos en medio de una conversación. Y Sócrates, ¿y has tenido la intención de estimular los espíritus, estimular, de agudar los espíritus de los soldados de caballería y hacerlos enojar, exorgizen, contra el enemigo, lo que los vuelve a los soldados más duros? Es la pregunta al otro. Y el interlocutor dice que no lo he hecho, de ahora en adelante lo intentaré en todo caso. Entonces, eso es de estimular precisamente el orgullo de parte del general, buen general. Sócrates da por sentado que inspirar ira en las tropas bajo su mando es un estímulo apropiado y, de hecho, necesario para la acción. Podemos comparar la manera en que Eneas, en el último libro de la Eneida de Virgilio, despierta su propia rabia cuando está a punto de enfrentarse a Turno en combate. Y ahora cito las dos versos de la Eneida. Entre tanto, no menos terrible, con las armas de su madre, aguza Eneas su Marte y se inflama de ira. Se suscitat ira. La frase acuit
tem, es decir, que aguza su... recuerda el thegen, que realmente significa lo mismo de aguzar, de Sócrates, mientras que el activarse a través de la cólera se hace eco del exorgizen de Sócrates. Esto no quiere decir que Virgilio tuviera necesariamente en mente a Jenofonte cuando compuso esos versos. Los cito porque toda una escuela de crítica virgiliana ha leído la Eneida con la luz casi estoica, como si la imagen del héroe ideal fuera un hombre inmune a pasiones como la ira. Creo que no hay tensión en Jenofonte o en Virgilio, como la hubo para Séneca, por ejemplo, entre una apreciación de la ira justa y la conciencia de cómo puede nublar nuestro juicio. Si queremos llamar a orgué una emoción, entonces así son las emociones, o al menos esta. Entonces, lo que he llegado a realmente apuntar es que para Jenofonte, la ira, la cólera, la rabia, tiene dos aspectos. Por un lado, es necesario de estimularse contra los enemigos en contextos de la batalla. Por otro lado, tiene posibles consecuencias negativas, pero eso es la manera es la esencia de la orgué y no es una cosa de sencillamente evitarla por completo, ni por supuesto confiar en los juicios que están simulados por la cólera. Ahora me gustaría considerar un par de términos que tienen una importancia especial en Jenofonte, pero que rara vez se han analizado en la investigación actual sobre las emociones. Y yo, por supuesto, no he considerado esta emoción en absoluto. Se trata de prosumia y azumia, que pueden definirse de forma preliminar como entusiasmo o celo y, por contrario, desánimo o abatimiento, respectivamente. La primera palabra, además, guarda una relación también con zarros, que comúnmente se traduce como confianza o coraje, y que Aristóteles en su retórica trata como lo opuesto al miedo y, por lo tanto, como un pathos. La primera aparición del complejo prothum actum en la anábasis se refiere al desánimo de los soldados griegos cuando comienzan a sospechar que se han ido reclutados para marchar contra el rey de Persia. Dos generales, al saber eso, se han marchado con sus tropas y se pensó, otros, que podían ser capturados antes de que pudieran escapar. Algunos de los soldados estaban complacidos con la perspectiva, ya que los consideraban cobardes, pero otros los compadecían, presumiblemente porque pensaban que estaban justificados en irse. Ciro pronuncia Ciro, que es el líder de las tropas en este momento, pronuncia un discurso asegurando a los generales que no tiene intención de perseguir a los renegados, por lo que, según Jenofonte, si alguno de ellos hubiera estado demasiado desanimado a zumóteros sobre la expedición, ahora, a la luz de la virtud de Ciro, procedió con más alegría y entusiasmo. Eso es prozumoteron. Siempre pongo la énfasis en este zumos, la raíz. Algunos de los generales evidentemente tenían dudas sobre la campaña que se vieron aliviados por la muestra de buena voluntad y respeto de parte de Ciro. No parecen haber tenido miedo, ni Ciro intentó tranquilizarlos argumentando que las probabilidades de victoria estaban a su favor, que es la forma habitual de contrarrestar el miedo. Ahora, ¿estaban desmoralizados esos soldados, estos otros soldados? Puede que sea una palabra demasiado fuerte. Estaban menos ansiosos de lo que habían estado y después de que Ciro demostró ser humano y tolerante, su entusiasmo por la campaña aumentó.
Es algo así como un cambio de humor. Después de la muerte de Firo, que era el motivo para toda expedición por parte de los griegos, y el asesinato traicionero de los principales comandantes de la fuerza mercenaria griega, los soldados están comprensiblemente presos de ansiedad y las palabras de Ajumía se agrupan en la primera parte del libro 3 de la Anábasis. Mientras reflexionan sobre su condición, los hombres están, dice Jenofonte, en un estado de desánimo, azumos ejontes. Y Jenofonte proporciona lo que equivale a una sintomatología de depresión. No les gusta la comida, no enciendo fuego, ni se ponen las armaduras, se acuestan al azar, pero no pueden dormir, pensando que nunca más volverán a ver a sus casas o sus familias. Eso es importante porque es muy diferente del phobos, del miedo, por ejemplo. Eso es más bien, como la expresaron, una depresión. Es precisamente en este punto que Jenofonte se inserta a sí mismo en la historia y alivia la tensión narrativa mediante una digresión, contando su conversación anterior con Sócrates sobre si debería unirse a Ciro. Cuando, tras este breve flashback, Jenofonte retoma la historia donde la había dejado, revela que él también, Jenofonte mismo, fue víctima de malestar general y el insomnio, cuya causa identifica como aporía, es decir, está paralizado o desconcertado en estrechos apuros sin salida. Cuando finalmente se queda dormido, Jenofonte tiene un sueño extraño que interpreta como a la vez alentador y aterrador, con la palabra es efobeto. Este último porque parecía significar que estaría rodeado por todos lados por callejones sin salida o aporía, precisamente lo que significa una aporía. Con esto se recoge con este sueño y toma la iniciativa para inspirar a los soldados a comportarse como es debido y luchar para regresar a Grecia. Jenofonte comenta que antes, mientras la tregua con el rey persa todavía estaba vigente, esa es una tregua después del asesinato de los líderes de los griegos, él, Jenofonte, sin embargo, al calcular todos los pros y contras, temía el acuerdo con el rey más que la guerra abierta. Entonces, calculando, y la palabra es logizómenos, calculando, eso es la manera de phobos, del miedo. Estaba calculando los pros y los contras. Su miedo se basa en una estimación racional sobre las opciones y los peligros que cada uno presenta. Más tarde, después de que los persas violaron el armisticio, un tal Apolonides aboga por someterse al rey en lugar de, como había aconsejado Jenofonte, prepararse para el viaje de regreso a casa. Apolonides afirma que es una tontería esperar cualquier otro medio de seguridad y para apoyar su caso comienza a señalar las dificultades, es decir, las aporías que de otro modo tendrían que enfrentar los soldados griegos, por supuesto. Jenofonte lo interrumpe a mitad de su discurso. Le recuerda con severidad lo poco confiables que han demostrado ser los persas recientemente y propone que lo despojen de su capitanía y lo envíen a este Apolonides a freír churros. Esa es la expresión que uso. Creo yo que el uso de la palabra aporía aquí, justo antes de que Jenofonte, el personaje en el texto, lo interrumpa, no sea casual.
Sugiere que Apollonides no pretendía ofrecer un balance sobre los peligros de uno u otro curso de acción, sino más bien desanimar a las tropas con una lista de obstáculos. En otras palabras, generar athumia o una sensación de impotencia. Xenofonte acusa a Apollonides de avergonzar a su país y a toda Grecia. Con esto, los generales proceden a arreglar a los hombres en buen orden táctico con sus armas y por compañía. En su análisis de phobos o miedo en la retórica, Aristóteles hace la sorprendente afirmación de que el miedo hace que las personas sean más deliberativas. Por supuesto, está pensando en situaciones como los debates en la asamblea, donde el miedo a un enemigo puede hacer que los ciudadanos se lo piensen dos veces antes de declarar la guerra. Las exhortaciones en el campo de batalla también pueden sopesar las consideraciones de la fuerza relativa de uno frente a los oponentes y si es más prudente tomar una posición y luchar o retirarse para entablar combate en circunstancias más favorables. Parece que la athumia o el desánimo se diferencia de este tipo de miedo en que no resulta tanto de un cálculo de las probabilidades como de un sentimiento general de impotencia que inhibe la formación de un plan de acción práctico. Xenofonte insiste en que los generales y los capitanes de compañía tienen que ponerse una cara valiente, dado que si los soldados de infantería los perciben como azumos, es la misma palabra, sin zumos, sin confianza, serán malos luchadores. Los hombres se inspiran en la conducta de sus líderes, para bien o para mal. Xenofonte insta a los líderes a animar a los hombres, pues que ya han visto cuán abatidamente azumos tomaron sus armas y otra vez azumos precedieron a la guardia. Todo eso es el énfasis en este pasaje. Xenofonte establece la distinción crucial. Ahora cito la palabra. Si uno puede cambiar su estado mental de modo que piense no solo en lo que sufrirán, sino que en lo que harán, estarán de mucho mejor humor. La esencia de la athumia es la pasividad ante el peligro. Si uno puede inculcar en los hombres un sentido de agencia, de hacer en lugar de sufrir, se volverán inmediatamente euthumoi, de actitud positiva. Este es precisamente el problema de confiar en la amistad de los persas. Pues eso necesariamente conducirá a un profundo abatimiento, dice. Otra vez, athumia. Si, por el contrario, toman la iniciativa con el fin de hacerles a los persas pagar por sus hechos, se sentirán alentados por grandes esperanzas de éxito. Cuando un soldado estornuda accidentalmente en este punto, Xenofonte lo toma como un buen presagio. Justo el tipo de cosa, un presagio, a diferencia de los argumentos y los cálculos por sí solos, para levantar el ánimo de los hombres en estado de desesperación. Ahora estamos acercándonos al final del texto. Xenofonte recuerda al ejército sus grandes victorias sobre Darío y Jerjes, por supuesto en la guerra con los persas antes, asegurando a los griegos de su superioridad militar sobre el enemigo. Podemos estar inclinados a recordar la convicción de Ciro en la Ciropedia de que tales exhortaciones son inútiles en la guerra. Ningún discurso, dice Ciro en la Ciropedia, puede hacer a hombres buenos en un día, dice, y ya sean arqueros superiores, lanceros o caballería, ni tampoco más duros en sus cuerpos, si no lo han practicado bien de antemano. Esto es la idea.
Tampoco una sola oración infundirá un sentido de vergüenza o reverencia, aidos, en los hombres para evitar que cometan actos vergonzosos. Tales convicciones, sigue Ciro, son el resultado de buenas leyes y una formación temprana, así como de buenos maestros y gobernantes. Este es el tipo de educación que puede vencer el miedo frente al enemigo. Ahora, eso es en contexto diferente. Los 10,000 mercenarios que acompañaron al joven Ciro, ese es el otro Ciro, el joven, ahora estamos con el análisis, sin embargo, no son inexpertos o recién reclutados como el ejército de plebeyos recién formado por el mayor Ciro, a diferencia de las tradicionales fuerzas de élite persas. Jenofonte está tratando, en este otro contexto, con luchadores experimentados que están en estado de shock y deben recordar su arraigada preparación para la batalla, disipando su pasividad repentina y enterarse que tienen una manera de salir de su situación. Eso es la diferencia. No más Jenofonte ni nadie a formar gente de coraje y de experiencia en la guerra solo con un discurso de exhortación. No, eso es cierto, no se puede cambiarlo, pero eso no es el propósito, digo yo, aquí en la análisis. El propósito aquí está tratando con soldados mercenarios muy experimentados, tienen mucha experiencia, mucha habilidad. Lo que pasa es que están de mal espíritu, eso es el problema. Bueno, continúa diciendo Jenofonte, ahora, cuando el concurso es por tu salvación, más te conviene ser a la vez mejor y más entusiasta, pro thumoterus. E inmediatamente agrega Jenofonte, es más, te conviene ser aún más atrevido o confiado ahora hacia el enemigo, ya que, como explique, han visto que no son iguales a los griegos a pesar de su superioridad numérica. Como concluye Jenofonte, ¿qué razón de más tienes para temerles? Eso es la palabra phobestai. Yo creo que aquí hay dos tipos diferentes de argumentos dirigidos a dos situaciones diferentes. Que la lucha que tienen ante ellos es una cuestión de vida o muerte, tiene como objetivo despertar a las tropas de su letargo y hacerlas más prosumoi. Sin embargo, para despertar su confianza, al contrario de Phobos, Jenofonte demuestra que, de hecho, son ellos, los griegos, el partido más poderoso. Esto es lo que se necesita para disipar el miedo que Aristóteles en la retórica trata como lo opuesto a zarros o a audacia. No pretendo insistir en que la azumía siempre se distingue claramente del phobos o miedo. Jenofonte señala, por ejemplo, que nadie debería desesperarse, azume, por el hecho de que los griegos no tenían caballería. Bueno, es un argumento, ya que los jinetes, dice Xenofonte, son simplemente hombres a caballo y de hecho tienen más motivos los jinetes para tener miedo. Y eso es phobumena, dado que tienen que preocuparse no solo por el enemigo, sino también por la posibilidad de caerse de sus caballos. Me imagino que Jenofonte está hablando de manera irónica aquí y quiere provocar una carcajada. La observación no es una buena base para hacer distinciones técnicas en el vocabulario. Jenofonte continúa asumiendo que los griegos tienen la suficiente confianza en lo que respecta a la batalla, zarretes, pero tal vez se encuentran molestos porque se verán privados de la ayuda persa. Quizás está repitiendo aquí en otros términos el contraste entre el miedo como opuesto a la confianza y un sentimiento más vago de nerviosismo.
Los obstáculos naturales, a diferencia de la acción del enemigo, también pueden inducir al abatimiento, ya que la habilidad militar no sirve contra ellos. Los ríos, por ejemplo, pueden ser un obstáculo. En el fondo usa la palabra aporrón, que quizás sea un juego de palabras con respecto a aporía en el significado de la raíz infranqueable. Sin embargo, Jenofonte insta a los hombres a no desesperarse, a thumeteon, e incluso entonces, aunque ofrece razones para demostrar por qué los ríos no representan un peligro grave para su progreso. Cuando la formación de falange de los griegos resulta vulnerable, si el enemigo la persigue, porque el falange está vulnerable por detrás, los mercenarios experimentan un momento de abatimiento, azumen. Una vez más, cuando Tisifernes y sus hombres comenzaron a quemar aldeas para privar a los griegos de provisiones, algunos de ellos dieron paso a la desesperación. Ezumesan. Todos estos casos parecen reflejar situaciones en las que el valor y la experiencia militar son inútiles, con el consiguiente sentimiento de impotencia. Ahora, para resumir el argumento. En esta conferencia he distinguido entre 3 tipos de experiencia psicológica. Deseos que son estimulados por el placer, junto con la correspondiente evitación del dolor. Emociones como la ira y quizás la gratitud, la vergüenza y también el miedo, que implican valoraciones, ya sean pragmáticas o éticas, y abatimiento o athumia, que es inducida por una sensación de impotencia y ineludibilidad, es decir, aporría. La primera de ellas, es decir, la atracción por el placer, se rige por el autocontrol, enkrateia o sofrosune, como la virtud correspondiente. Las emociones, como las he estado llamando, aunque Jenofonte no tiene un término especial que cubra esta clase de sentimientos, están sujetas a un mecanismo psíquico diferente que implica una evaluación adecuada de las condiciones que las provocan. La virtud asociada a cada uno consiste en conformarse a lo justo o, en el caso del miedo, experimentarlo en el grado correcto y por las razones correctas. Finalmente, el desaliento o athumia y su contrario, prothumia o euthumia, constituyen otra categoría más. El abatimiento no es una falta de autocontrol ni consiste simplemente en una mala valoración de las circunstancias. Es mejor considerarlo como un estado de pasividad, de pérdida de agencia. Y si bien es susceptible de argumentos, también responde a cosas como sueños y presagios y la imagen de confianza que proyectan los líderes. La estructura implícita de la psique en los escritos de Jenofonte, ya sea con respecto a las virtudes o las emociones, no es la misma que las establecidas sistemáticamente por Platón o Aristóteles, por no hablar de los estoicos y de los epicúreos. Pero creo que es coherente esta perspectiva de Jenofonte y perspicaz, y merece una consideración por su propio interés. Y gracias a todos por la atención. Bueno, muchísimas gracias, David. Estamos todos aplaudiendo. Te agradecemos esta espléndida conferencia. Como siempre, una lectura muy profunda de los textos de la antigüedad y siempre esa sutil interpretación que es característica de tus trabajos. Con seguridad habrá muchas preguntas. Yo tengo también en la cabeza varias como para hacerte, pero voy a dejar el lugar al resto de la gente para que pueda participar. Emiliano ha puesto en el chat que la mejor forma de organizarnos es que vayan escribiendo ustedes las preguntas en el chat y vamos nosotros a tratar de leerlas
creemos que de ese modo se puede hacer bastante más ágil este ida y vuelta con el profesor Constant. No sé, Emiliano, si vos ya tenés algunas que te han llegado, has leído y querés empezar, mientras esperamos que en el chat se carguen. Bien, bueno, muchas gracias, David. También me sumo a los agradecimientos por tu intervención. Algunas preguntas me han llegado por el chat privado, así que como son varias, intenté juntarlas en grupos temáticos. Hay una pregunta, David, que tiene que ver con la relación entre las emociones y los géneros literarios, ¿no? ¿Y las emociones y los qué? Y los géneros poéticos o literarios. Ah. Es decir, si uno piensa en el vocabulario de Anábasis, que es un vocabulario donde aparece la virtud guerrera, donde aparece un léxico militar, si en realidad uno podría pensar que hay una correspondencia, y esto lo pregunta Sebastián, entre determinados géneros literarios y emociones características de esos géneros. Eso es cierto, es una muy buena pregunta. Los géneros literarios, naturalmente, en esos destacan diferentes actitudes, pero diferentes vocabularios. Eso es cierto. Por un lado, la guerra es casi al centro de casi toda la literatura griega, aparte de quizás de la poesía lírica. En la tragedia, en la época, en todas partes es la guerra. Pero además Jenofonte es una fuente interesante por el hecho de que él escribiera en muchos diferentes géneros. Es historiador, es compositor de diálogos socráticos, ha escrito elogios de, por ejemplo, el rey espartano Agesilao, ha escrito obras técnicas sobre como los perros y los caballos y casi novela, que es la Ciropedia, que es la historia de un rey ideal y contiene episodios de amor y cómo evitar las pasiones y el efecto de la belleza de las mujeres y de los hombres también. Entonces, él mismo combina en sí, yo diría, más variedad de géneros que cualquier otro autor que nos ha sobrevivido de la antigüedad. Y eso es útil, pero a la vez sería muy útil distinguir entre el uso, precisamente por Jenofonte, en los diferentes trabajos, el uso del vocabulario. Y eso nos conviene hacer. Entonces, es posible que hiciera yo una investigación más detallada del uso de esas palabras, por ejemplo, azumía. En los helénicos, obra histórica, la continuación de Tucídides, y por un lado, y en la Anábasis o en la Ciropedia, se notaría como matices diferentes. Es muy posible. Así que es muy buena pregunta. Gracias, David. Voy a juntar dos preguntas, una de Mariana y una de Viviana, que tiene que ver con las emociones y los líderes, sobre todo, digamos, en Jenofonte. La pregunta es si podemos pensar que uno de los rasgos claves de un buen o mal líder tiene que ver con la gestión emocional. Eso lo pregunta Mariana. Si hay un factor, digamos, de gestión de las emociones respecto al liderazgo. Y le sumo a esto la pregunta de Viviana de si podemos hablar de que hay en Jenofonte una educación de las emociones o una educación en las emociones. Sí. Seguramente de una educación. Ciropedia, bueno, es la paideia, es precisamente la educación, la formación de todo el carácter de un ser humano. Es más, entra más en el tema de la paideia de otros. Por un lado, los líderes tienen la responsabilidad de ser modelos para los demás. Y hay una literatura entera sobre el concepto de liderazgo según Jenofonte.
que no se encuentra con ningún otro autor. Ahora hay en las páginas web, en todas partes, hay libros enteros sobre el concepto de liderazgo según Jenofonte, que no se encuentra, por ejemplo, sobre Tucídides o sobre Heródoto. Está claro que en Heródoto, Temístocles es un buen líder en muchos sentidos, pero tiene sus defectos y problemas, igual que, bueno, quizás Alcibiades o Nicias en Tucídides, y sin embargo son personajes muy complicados que tienen de ambos lados y no se me ocurre ningún tratamiento detallado del concepto de liderazgo según Heródoto, por ejemplo, o Aristóteles, o Platón. Y sin embargo, con Jenofonte muchísimo, porque realmente se concentra él, es cómo inspirar a los soldados, cómo inspirar a los suyos en contextos muy difíciles de estar, por ejemplo, atrapados en Persia y no saber cómo volver a sus casas, o en la Cirenaica en condiciones por ejemplo, de la derrota entera de los atenienses en la guerra. Eso es interesante y yo diría que la distinción entre el líder y los demás, la manera de representarse, de presentarse. Pienso también en Virgilio otra vez, que cuando dice las famosas palabras Eneas a sus hombres, dice que como fortase ese nos... ahora tengo que pensar en latín. En un día de esos nos vamos a pensar y mirar a esas experiencias como si fueran un momento de alegría a pesar de todo. A ver si puedo, tengo que pensar en otra lengua porque hablando en español y pensando en inglés y a la vez en latín, alguien quizás me ayudará. De todas formas, justo después de estas palabras de animar, de exhortar a sus hombres, ¿qué dice Virgilio? Que Eneas reprimió su propio desánimo, su propia condición de desesperación, que él mismo lo que había hecho es dar una imagen de coraje y de optimismo, mientras en el alma no lo sentía así. Es la distinción entre lo que debería hacer un líder y los demás. Y es otro motivo, porque yo creo que Virgilio quizás estaba realmente pensando en Jenofonte, en su manera de representar a los líderes. Así que sí, los líderes tienen la responsabilidad de controlar, de manifestarse en una manera, y eso es quizás función de la educación, de la sabiduría, de otras cosas. Pero hay más. Los líderes tienen sobre todo tener capacidad de controlar sus deseos. Deberían no estar, por ejemplo, cosas como básicas, como el hambre, la sed, la necesidad de sueño, por supuesto sus deseos sexuales, pero sobre todo es la capacidad de aguantar. Esos aguantes son la capacidad. Eso es autocontrol, eso es la encratea. Se refiere siempre a eso. Es un aspecto. Un buen líder tiene esa capacidad. Si se va a morirse de hambre o de querer lujos en la batalla, es mal líder. Bueno, eso por un lado. Otro es que tiene que calcular bien, que tiene que evaluar bien las fuerzas del enemigo y las suyas, siempre en todas condiciones. Y las pasiones que a la vez inspiran las emociones a sus soldados. Por otro lado, el líder tiene que tener algún autocontrol. En este sentido, pues diferente. Tiene que no rendirse fácilmente a la ira, porque eso puede traer malas consecuencias. Finalmente, el líder que puede experimentar también él mismo el desánimo, esta falta de la depresión, el sentido de pasividad,
tiene que superarlo por la manera que sea y saber inspirar a sus hombres con el método que sea, refiriéndose a un sueño que ha tenido, refiriéndose a un oráculo, al hecho de que un soldado haya turnado en el momento propio. Es diferente del refugio. Y yo iba poniendo el énfasis en la diferenciación entre los sentimientos más bien que la combinación. Gracias, David. Me está explotando el chat privado con preguntas y preguntas y preguntas, así que es todo un desafío tratar de sintetizar. Porque este es un ciclo sobre emociones, voy a privilegiar, porque la idea es terminar hacia las 13, 13 hora Argentina, voy a privilegiar las preguntas que tienen más que ver con el marco conceptual de las emociones, ¿no? Que es lo que, en definitiva, aúna un poquito más el ciclo y no con preguntas un poco específicas que se están presentando. Belén pregunta al respecto si uno puede hablar de que hay una transformación de emociones o un traspaso de emociones, porque uno suele analizar a las emociones de manera independiente, ¿no? ¿Cómo funciona la dinámica de las emociones, ¿no? En el sentido de la transformación de una en otra. Es una muy buena pregunta y tengo que confesar de no haber pensado mucho en ella. Entonces, de momento no sé contestar. Estoy intentando recordar pasajes que puedan iluminar, echar luz sobre la cuestión. David, no te preocupes. Es una buena pregunta, porque eso de cambiar, me acuerdo de un comentario de Séneca que si uno está en el controlado por una pasión muy, muy intensa, entonces la única manera de eliminar, de quitarle de esa pasión es de suscitar otra en la misma persona. Entonces, si uno está completamente metido en la cólera, bueno, hay que, no sé qué, imponer la vergüenza o quizás la misericordia o el miedo más bien, o lo que sea. Pero en Jenofonte mismo, si hay unos pasajes, siempre es muy buena pregunta, ¿cómo hacer la transformación prácticamente de... No tengo una respuesta, es una buena pregunta y precisamente por eso no tengo buena respuesta. Emiliano, sí, hay varias preguntas en el chat. Sí, me gustaría incorporar, si te parece, Emi, para ir mezclando, digamos, ya que tenemos aquí a Víctor Hugo Méndez Aguirre desde México, que ha hecho una pregunta que se relaciona con una de las primeras a raíz de la cantidad de géneros que de alguna manera están involucrados en la obra de Jenofonte. La pregunta de Víctor Hugo es si David se suma a quienes atribuyen a Jenofonte la paternidad del género literario en la novela, y agradece la conferencia. Otra vez, es que la última frase que has dicho, si la manera de Jenofonte se suma a de la novela, ¿has dicho? Sí, Jenofonte podría ser también considerado digamos, el padre del género literario de la novela, novelesco. Eso es. Bueno, en muchos sentidos parece que sí, en muchos sentidos. No eso, es que es novelesca. Eso es cierto, esa historia es novelesca, tiene muchos rasgos de eso. Es una ficción, casi claramente, se centra en un protagonista, tiene episodios del amor. Ahora la novela, como la conocemos, la novela griega se centra casi exclusivamente en el amor entre una pareja siempre joven, de jóvenes, y sus separaciones y esfuerzos de mantenerse leales a su pareja y luego la reunión al final. En ese sentido, quizás no, pero en varios episodios
dentro del contexto, particularmente de una mujer que se llama Pantea, sí, hay elementos que tienen relación con la novela. Ahora, la novela, como la conocemos, se produjo siglos después y habrá, sin lugar a duda, diferentes géneros intermediarios que no conocemos mucho. Un ejemplo quizás podría ser los argonautas de Apolonio, de Roda, pero es difícil reconstruir en detalle la historia y la continuación, la tradición desde Jenofonte, porque no había secuelas, no había continuación, no hay nada exactamente que corresponda a eso, quizás aparte de lo que llama el romance de Alejandro Magno. Eso sí tiene algo que ver. Y probablemente porque también es de un líder que tiene muchos rasgos, que es es a la vez biográfico, pero no solo eso, mucho de imaginación, mucho de fantasía. Quizás ese es ese clave que falta de el romance, la historia de Alejandro Magno. Eso diría que sí, que es una conexión a través de la cual las novelas se produjeron. Esto sería interesante de investigar más de cerca. David, hay una serie de preguntas sobre el concepto de orgué. Tanto Leticia como María Eugenia y Jimena preguntan por la orgué en Jenofonte a la luz de otras cóleras. Digo, si esto permite entender mejor la cólera épica. Y Jimena pregunta la relación entre la ira para Jenofonte y la orgué tal como es definida por Aristóteles. Yo opino que la cólera, como se representa, por ejemplo, en la épica homérica, corresponde bastante bien a la manera en que se concibe en los siglos V y IV antes de Cristo. En vez de encontrar el contraste con muchos historiadores y muchos investigadores que quieren distinguir tajantemente entre la época arcaica y la época clásica, yo realmente no comparto esa perspectiva. Yo creo que hay una continuación, que realmente el orgué no se llama orgué porque la palabra orgué no se usa en la épica, se llama holos. Pero no obstante, realmente hay el concepto, si llamamos de concepto, o por lo menos la representación, la actuación de esa emoción, manifiesta los mismos rasgos en la época arcaica y en la lírica también que en Tucídides, en la tragedia ateniense y en la filosofía. Y por eso Aristóteles en su tratamiento de la orgue puede citar directamente a Homero, como su ejemplo es Aquiles. Así que en general, por supuesto hay diferencias, no lo niego, pero en general yo creo que esa zanja que han puesto mucha gente entre la época, el periodo arcaico y el periodo clásico, yo diría que es un poco exagerada, que prefiero yo ver más bien continuidad que una rotura radical. Así que en este sentido, no veo gran diferencia en el tratamiento, que es igual, puede producir malas consecuencias. Por ejemplo, la ira de Aquiles se lleva directamente a la muerte de su mejor amigo y él mismo dice que es una cosa que nos gusta al sentirla, la rabia, y sin embargo es una cosa terrible que deberíamos poder superar y que y a la vez es una respuesta, una reacción natural a un insulto
radical a sí mismo. Entonces, comparte esos dos aspectos que se manifiestan igualmente en Jenofonte y en Teofrasto. Bien, gracias, David. Ya de antemano voy a pedir disculpas a todas aquellas preguntas que no entren en la posibilidad de ser formuladas, porque, insisto, son muchas, lo cual explica, David, la motivación que ha generado con tu conferencia. Voy a tomar algunas más, creo que tenemos tiempo para quizás dos más. Una que me parece que puede ser interesante tiene que ver con la expresión de las emociones hacia terceros, ¿no? Esto lo pregunta Florencia. Por ejemplo, cuando uno ejerce una emoción con relación a un otro respecto del cual hay una asimetría, ¿no? Esa relación asimétrica con el otro condiciona el repertorio de emociones. Digo, uno experimenta la ira de la misma manera con un par que con un esclavo, por ejemplo, o las relaciones sociales condicionan esos guiones. Yo opino eso de que, como he escrito en el libro, pero quizás sin destacar suficientemente la diferencia. Ahora estoy cada vez más consciente de eso, que las emociones reflejan los valores, y no solo los valores, sino que de una época, sino que, bueno, junto con los valores, naturalmente distinciones de rango, de nivel en la sociedad. Es de una sociedad esclavista como la Grecia y la Roma antigua. Es que vamos a ser muy diferente la manera de tratar a un esclavo y la manera de tratar a un igual o un superior. Y hay que estar siempre consciente, la gente, de con qué tratan. Hay que ser, en algunas lenguas, por ejemplo, a mí han dicho en Bali, en Indonesia, hay lenguas casi enteramente distintas para hablar a los superiores y hablar a los inferiores. Usan un vocabulario radical diferente. No ha llegado a este punto en Grecia antigua, por lo que yo veo, aunque hay uno de los escritores de la retórica sobre el estilo, quizás fuera Hermógenes, ahora no recuerdo exactamente, pero dice que cuando hablamos con los esclavos, deberíamos usar palabras cortas, de una sílaba, para manifestar nuestra superioridad y que ellos deberían obedecer inmediatamente. Esa es la forma de un orden. Y dice que es por eso que las formas imperativas de los verbos son más cortos. En vez de que pase igual en español también. Y dice que porque el imperativo es la manera de hablar con los inferiores. Y eso nos dice que al hablar con los inferiores mantén las frases más cortas, más simples, pero más directas, que eso realmente lleva consigo una sentimiento de superioridad y todo eso, un representante de superioridad. Así que en todos los sentidos siempre tenemos que estar conscientes de los elementos de clase, de los sentimientos de poder entre uno y otro en la representación de las emociones. Yo diría también una cosa que todavía nos falta de investigar de cerca, es la diferencia entre los hombres y las mujeres en cuanto a las emociones. Hay ciertas investigaciones que sí que vamos empezando a fijarnos en ese aspecto, pero todavía es una asignatura pendiente en la investigación en general. Por un lado es por falta de fuentes, por supuesto, pero Safo nos da unas indicaciones de diferentes maneras de reaccionar, de representarse en cuanto a las emociones, y incluso en la tragedia. Hay fuentes suficientes para darnos un concepto. Así que es otro tema de los diferentes estatus dentro de la sociedad. Estoy muy de acuerdo con este propósito. Muy bien, David. Y ya la última, y voy a juntar también dos que hemos recibido. Mariel está preguntando por el chat
dice, si la emoción supone una pasividad, es decir, si se produce por alguien o por algo externo, ella pregunta si sería posible autoproducir una emoción, o si tiene que ver simplemente con la idea de que una emoción es una reacción a una provocación desde afuera. Sí. Y en relación con esto, algunos, y es la última pregunta, algunos preguntan en relación, dice Luciano, con algunas metáforas físicas del abatimiento, si uno puede hablar de emociones más instintivas que otras. Es decir, algunas más ligadas con la autopreservación, con la cuestión más bien física, o si en realidad vos considerarías que no sería posible trazar esa distinción en términos de tu mirada cultural sobre las emociones. Sí. Yo creo que las emociones en general, por lo menos en la manera de que las trata Aristóteles, son típicamente reacciones a un estímulo externo. No es una cosa sencillamente interna. En ese sentido, las emociones reflejan interacciones sociales. Somos zoa política, somos seres sociales. Entramos en una socialidad y las emociones responden a las actuaciones de otros. En general, sí. Y así se manifiestan. Por lo menos, y pathos tiene que ver con pasco, con sufrir, con reaccionar, con padecer. Padecer es la raíz como pasión en latín de patior. Entonces, en general, son, en mi opinión, en general, sí, siempre con las emociones. Ahora, otros elementos pueden producirse, por ejemplo, el placer, quizás sí responde a una impresión, a una sensación, pero quizás, por ejemplo, la eudemonía, la felicidad, puede ser un estado de ánimo, que es más bien interior, interno. Es posible que es tiene características diferentes, pero en cuanto a las emociones propiamente dichas, yo diría que sí son reacciones. Ahora, si son instintivas, eso dependería. Para los estoicos, las emociones son juicios y no son instintivos. Al revés, un sabio no respondería en absoluto con las emociones, por lo menos como se conciben popularmente. Entonces, no pueden ser instintivos porque no son características que el ser, el hombre, puede superar esta reacción más bien instintiva, o más bien, después más bien, tenemos todas reacciones instintivas. Por ejemplo, yo, que alguien, por ejemplo, me ponga la mano directamente delante de los ojos para reaccionar así. Eso es normal, pero eso no es miedo. Eso no es no más que una instinción, una reacción, eso es instintiva. Ahora, de interpretarlo como una amenaza, interpretarlo como un peligro, interpretarlo como un peligro a que debería yo tener miedo, eso es un nivel muy distinto. Entonces, hay varias reacciones instintivas que compartimos nosotros con los otros animales. Y sin embargo, de cambiarse en una emoción, tiene que depender de juicios conscientes que los otros animales no tienen. Por ejemplo, un animal no puede tener miedo porque para tener miedo hay que entender que algo es un peligro. Una cosa es de evitar un daño. Otra cosa es de representarse a sí mismo como un peligro, la sensación de peligro. No puede tener, por ejemplo, la cólera, la ira, si la ira resulta de un insulto. Porque a los animales, los insultos, yo digo,
mal perro, es un pez bruto. Puede que reaccione a mi tono de voz, pero eso es instintivo. Pero al contenido del insulto, bueno, francamente no les importa mucho. Y según eso dice Aristóteles que tampoco podemos enfadarnos con un animal. Porque un perro sí que me puede morder, pero no me puede insultar. No puede hacer una injusticia. No puede hacer un daño en este sentido moral. Así que yo normalmente no, eso es imposible, porque es una respuesta social en el contexto de la sociedad, de los elementos morales que siempre llevan consigo esta manera de pensar. Así que sí que hay instintos. Yo diría, por ejemplo, que el amor por los hijos es un instinto, según los griegos, cosa que compartimos con los animales. Pero otro tipo de amor menos. Por ejemplo, la amistad se considera como, según Aristóteles y Cicerón y los otros, que la amistad se forma sobre la base de la virtud del otro. Bueno, entonces eso no es una cosa que compartimos. Eso depende de juicio, de poder analizar las virtudes, de todos esos elementos públicos de la sociedad, de un contexto intelectual que es diferente para los animales. Y eso sí es instintivo en el sentido de que somos seres irracionales, irreduciblemente racionales, pero diferentes de sentido de instinto. Espero que haya contestado un poco a la pregunta, porque es una pregunta que me interesa muchísimo. Estoy siempre pensando en ese aspecto, cómo, porque es importante para Jenofonte y yo creo que también para Aristóteles, la ira es una cosa normal. Si uno, bueno, dice Aristóteles precisamente que hay gente que no son susceptibles de la cólera, pero ellos son más o menos, tienen un temperamento servil. Son como esclavos. Existe, entonces, pero es mala cosa. Para los estoicos es la culma de la virtud. O el culmo, quiero decir, la virtud. Bueno, para cerrar me gusta, para cerrar con esto que en el mismo tema y sobre de alguna manera los límites de las emociones. Entonces, David, con respecto a lo que has propuesto como lectura de Jenofonte, esta tercera categoría, ¿no? Donde entra el desaliento, la cimía, la procimía, eucimía, si no es emoción, si no es una emoción, ¿no? Entiendo, es un estado de ánimo. ¿Cómo digo, en qué territorio podríamos ubicar esa tercera categoría? Eso es lo que estoy intentando entender yo mismo. Entonces, es por eso que esta charla que acabo de dar es realmente un experimento, es un ensayo, es realmente un ensayo auténtico que quería compartir con vosotros en la expectativa y esperanza de que alguien me aclare las ideas más y como punto de partida de una conversación continua entre nosotros, porque es realmente estoy empezando con este tema. Y en vez de dar una cosa ya hecha y pensar por bien o por mal, prefería realmente compartir unos pensamientos todavía no completamente sueltos, pero con mucho espacio para aclarar. Bien, ahora sí, no queremos abusar de tu paciencia ni la de todos los oyentes. Emi, te dejo el final. No, solamente les pediría a todos que creo que David se merece que prendamos los micrófonos para darle un aplauso, que escuche el aplauso desde lejos. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí, gracias a todos. Por tu generosidad. Estaremos en contacto. Ojalá. Claudia, no sé si querés cerrar.
No, nada más. Volver a agradecerle a David y a todos los participantes. La verdad que ha sido un gusto y un lujo inaugurar de esta forma este ciclo de conferencias, que esperemos que también nos acompañen en las próximas emisiones. ¿Sí? David, tenemos la próxima el 17 de julio con una conferencia de Douglas Kearns sobre Homero, Aristóteles y la naturaleza de la compasión. Así que seguiremos reflexionando sobre el tema. Y pues muy buen amigo, Douglas. Sí, por eso te lo comentaba. Excelente. Así que, bien. Emi, te dejo a vos la palabra para cerrar y nada, volver a agradecerle a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a David por la enorme generosidad. Siempre está, como decimos por acá, al pie del cañón cada vez que lo convocamos y que lo llamamos. Así que gracias, David, como siempre. Y muchísimas gracias a todos los que han dedicado 1 hora y media de su sábado, ya un sábado de fin de semestre, con el cansancio que sé que todos y todas tienen, y vieron que valió la pena haber dedicado esta hora y media con David. Así que muchas gracias a todos. Lamento no haber podido canalizar todas las preguntas que teníamos previstas, pero bueno, el tiempo es el que tenemos. Así que muchas gracias y no se olviden de inscribirse entonces para la próxima charla, que va a ser, como decía Claudia, a mediados de julio con Douglas Kearns. Una sola aclaración es que la charla con Douglas va a ser en inglés, y bueno, ahí no tendremos traducción, lamentablemente, pero por supuesto que si tenemos el texto antes lo haremos circular, como para que lo puedan trabajar, y las preguntas, por supuesto, podrán hacerlas en español y lo traduciremos, no hay mayor. Y probablemente, también si se puede, le pediremos que proyectar el texto en inglés en la medida en que él lo esté leyendo, y también está la posibilidad de cambiar de Zoom a Google Meet, que ofrece una inscripción simultánea que es bastante, digamos, fidedigna de lo que la persona habla. Bueno, veremos, mejoraremos para la próxima, veremos cómo lo organizamos. Bueno, gracias a todos. Adiós. Adiós.